Y vamos a hablar con una amiga que habla cada tanto con nosotros. Ella vive en el DF, en el Distrito Federal, en Ciudad de México, y es politóloga y además es la coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM, de la universidad estatal más importante que tiene el país mexicano, el país de México. Y ella es Rosa María Mirón Lince. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿qué tal? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Sabés que acá en Buenos Aires, durante este último tiempo, estuvo en tela de juicio las palabras que creo que deslizó AMLO el fin de semana pasado, en donde invitaba a los mexicanos a que vayan a comer a las fondas, a que traten de no parar la economía? Y nosotros tenemos algo que me gustaría que escuchases antes de la primera pregunta, para que podamos empezar a abordar el análisis de un país tan importante, y obviamente vos sabés todo el cariño que le tengo a México, así que te invito a que escuches ese corte de audio que habla un poco de lo que está pasando en el DF y a ver si empezamos a contraponerlo y si llegamos a una lógica de análisis de lo que está sucediendo hoy en día en ese país que tiene que ver y que está tan cerquita con la potencia que es Estados Unidos. Así que escuchalo y después de eso dialogamos. Lucero pasa 10 horas al día en esta esquina del Zócalo de la capital mexicana vendiendo cigarrillos y dulces. Esta madre soltera ya sufre los estragos del coronavirus para mantener a sus hijos. Pues sí nos afectaría la cuarentena porque pues no tenemos un sueldo fijo ni ayuda del gobierno, entonces nosotros como discapacitados pues tenemos que salir a trabajar día a día. Y sí afecta porque no hay gente y ha bajado más del 60%. Hay menos transeúntes y tráfico rodado, pero todos los comercios siguen abiertos en el centro de Ciudad de México, donde se respira un ambiente de normalidad. Como Lucero, cerca del 60% de la población mexicana trabaja en la informalidad y más de la mitad vive en situación de pobreza. Pues sí, ha bajado muchísimo la gente. Y sí nos preocupa porque pues al final de cuentas tenemos que hacer pagos, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para la comida. El gobierno mexicano apela a la protección de esa población vulnerable para rehusarse a aplicar medidas drásticas. Rosa María, vos sabés que acá en la República Argentina el presidente Alberto Fernández esta semana ha dicho una frase que ha quedado un poco como análisis que engloba la pandemia que nos envuelve, y ha dicho que entre la economía y la salud él decide quedarse con la salud. Ahora, también lo que quería tratar de preguntarte es, me parece que AMLO también elegiría por la salud, pero él sabe que tiene una población, como dice este audio que estábamos escuchando, que tiene un 60% de informalidad. Y bueno, ¿cómo se lleva el día a día de convivir en un México que tiene estas realidades? Sí, Marcelo, ¿qué tal? Oye, un saludo a tu auditorio, muchas gracias por la llamada, es un gusto como siempre platicar contigo. Gracias. En estas circunstancias tan adversas para todo mundo, tan complicadas para el mundo entero. Efectivamente, mira, nos ha sorprendido, a los propios mexicanos nos ha sorprendido mucho esta posición manifestada por el presidente desde el principio que empezamos a tener información de la pandemia, la declaración de la Organización Mundial de la Salud como tal, y sí una suerte de despreciar este problema, lo que ha manifestado AMLO en los últimos días. Tiene asesoría de un equipo técnico, como él dijo, pero un equipo técnico que ha mostrado también en muchos detalles un interés en quedar bien con él, un interés político complicado. Sí, efectivamente hay situaciones que vuelven un asunto muy serio como en todo el mundo, pero las características particulares de México, como tú decías, con una economía informal de dimensiones enormes, con unos niveles de pobreza muy grandes y también unos problemas de salud muy importantes. México es uno de los países con problemas de diabetes muy importantes y también de obesidad. Esto en estas circunstancias, bueno, obviamente complican el escenario de atención de la salud. Y no solamente eso, creo yo, también el liderazgo de Andrés Manuel se basó en una serie de ofertas que hizo desde campaña en contra de la corrupción, en contra que esto, bueno, en principio estaría muy bien, pero la orientación que se dio en sus acciones de gobierno desde el principio fue
recortar presupuestos por todos lados. Entre otros, los presupuestos que recortó, bueno, fue al sector salud también. Y hubo un cambio muy importante en la estructura del sistema de salud nacional, que estaba apenas entrando en una nueva etapa de un modelo del Seguro Popular, algo que había permanecido por los 3 sexenios o administraciones anteriores, hasta ahora que él decidió modificarlo. Esto igual también un sistema de consolidación de compras de medicamentos y de distribución, que para acabar con la corrupción, pero bueno, el virus, esta contingencia nos tomó en un momento en el que no estábamos listos para esto, y con de verdad con un debilitamiento del sector salud por estos mecanismos muy importante. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es una situación muy, muy complicada, en donde además, curiosamente, el liderazgo de Andrés Manuel se ha manifestado más por mantener lo que siempre fue su historia política, ¿no? Mantener esta cercanía con la gente, y bueno, hablando en el lenguaje del pueblo común, sí, vamos a seguir en la fonda, vamos a mantener esto, pero un poco como no pasa nada. También hablo de lo que es la raza mexicana, la cultura mexicana, que bueno, esto sí, hasta broma de mal gusto parece, porque no somos una cultura milenaria, ¿no? Y agregaría yo, no como los chinos, que solo acaban de llegar, ¿no? pero Rosa María, ¿sabes lo que quería preguntarte? Porque nosotros acá en la Argentina tenemos un sistema de salud que se divide en 3 compartimientos. La salud, obviamente, en la República Argentina es pública, pero el argentino tiene la posibilidad de tener una prepaga, un sistema privado de salud, aquel que tiene ingresos medios, altos y altos. Después está toda la masa trabajadora del sector formal, que tiene obras sociales. Y después, para los sectores más bajos de la población, están los hospitales públicos, que atienden a aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener un trabajo formal. Lo que quería era un poco que me describieses cómo funciona la salud en México, y si hay diferencia entre estados. Si, por ejemplo, aquel tabasqueño o aquel que vive en otras ciudades que no tienen que ver con el Distrito Federal, tienen menos acceso porque hay menos hospitales. No sé, se me ocurre aquel que vive en Sonora, no sé, en otros estados, ¿no? Sí, la población, como tú sabes, en México está muy diseminada, y hay niveles de ingresos y niveles, del otro lado, niveles de pobreza dramáticos, sobre todo en los estados más alejados y en zonas abandonadas, digamos, del país. Justamente lo que mencionaba antes, las administraciones anteriores establecieron un mecanismo de lo que se llamó en el último tramo, la última administración de Peña Nieto, porque le fueron cambiando de nombre, pero básicamente el sistema era el mismo, lo que es el Seguro Popular, y era un acceso generalizado al sistema de salud de las personas. Esto no se modificó, y ahora se bautizó como el Instituto del Bienestar, coordinado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar también. Entonces, este mecanismo fue, insisto, estábamos en plena transición, y se supone, pero no llegó a ser así, que iba a dar una atención médica a todo mundo. Hay, como en muchos países de América Latina, bueno, pues atención privilegiada para los sectores más altos. Esto es cierto, con FIFIs, como los llama Andrés Manuel, los sectores ¿Cómo los llama? FIFIs, son SIFI, la gente o la población rica, de manera despreciándolos, obviamente habla que es así, ¿no? SIFI, que son SIFI. Sí, con acento. Ah, SIFI. Pero pero lo dice desde un lugar despectivo. Exacto, sí, peyorativo, claro. Sí, es como la gente. Como los chetos acá, serían los chetos acá, sí. Ah, ya, exacto, sí. Entonces, bueno, sí está muy polarizada. Hay sectores que tienen acceso, evidentemente. Los trabajadores tienen acceso a la seguridad brindada por el Estado en dos esquemas. Aquellos empleados del Estado tienen acceso a lo que se llama el ISSSTE, para los trabajadores del Estado, y el Seguro Social para los trabajadores privados. Ahora, lo que es un hecho es que hay una insuficiencia, evidentemente, de estas instituciones. Normalmente no se dan abasto,
para atender a la población en condiciones normales. En una situación como la que tenemos ahora, pues es mucho menos, ¿no? Claro. La verdad es que a mí me parece, lo que a mí me preocupa mucho en este momento es que justamente el discurso de Andrés Manuel, yo no sé si va, como decías tú, por privilegiar la economía. Ese fue el discurso del domingo pasado, bueno, claramente desdeñando las medidas que su propio equipo de salud estaba pidiendo, ya el distanciamiento social y tal. Él retaba en los mítines públicos y decía eso, ¿no? Que los mexicanos somos invulnerables, que el virus no nos va a hacer nada, todo lo que comentaba antes. Entonces, hasta anecdótico, y se ha tratado de interpretar como, bueno, quiere privilegiar la economía. Yo no sé si solamente privilegiando la economía, finalmente si no hay vidas pues no hay economía, o sea, eso claro, es como sí, obvio, ¿no? Sí, bueno, yo abrí el programa hablando de esa dicotomía, ¿no? Que en definitiva las clases bajas, para obtener una salud y quedarnos con la salud, necesitamos, y ellos más que nadie, tener una economía que los pueda llegar a esa senda de la salud, ¿no? Y del bienestar. Sí. Sí, pero bueno, aquí es donde creo yo que el Estado tiene que ejercer un papel muy importante y un liderazgo, desde luego el gobierno y el presidente en particular, pues un liderazgo real. La trayectoria de Andrés Manuel fue un líder social durante toda su vida. Estuvo, tú lo sabes, en campaña por la presidencia por lo menos 12 años. Sí, por el PRI, después armó Morena, que tiene un lío bárbaro con Morena. Exacto. Pero bueno, pero viene del PRI y bueno, sí. Eso, sí, esa es la parte política, pero su liderazgo, de verdad, fue un hombre que ganó con el 53% de los votos hace año y medio, apenas hace 2 años casi, que es un resultado increíble, o sea, no se había dado nunca. Eso de que, ¿a qué me quiero referir? Al liderazgo real que tiene, a la buena recepción que tuvo entre la población, y sí lo seguían, o sea, sí era un líder que era seguido. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Me parece que hasta entre esta falta de decisión y de contundencia en sus acciones ha sido rebasado por sectores de la sociedad civil. O sea, él dijo, no pasa nada, vamos a seguir dándonos abrazos, mordió a esta niña la semana anterior, le dio un beso casi mordiendo a una chiquita, y entonces, pero ya se estaban tomando medidas la propia sociedad civil y algunas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México dijo, se suspenden las clases presenciales. Fuimos tomando y lo digo por la universidad, fuimos viéndonos afectados por decisiones no necesariamente de conjunto ni coordinadas. Cada dependencia, las escuelas, fueron tomando decisiones aisladas. Hay un antecedente importante en 2017. Hubo un temblor, tú lo sabes, importante en la Ciudad de México, y también antes, en 1985, fue mucho más dramático, un terremoto. La organización de la sociedad fue importante en ese momento y rebasó a los gobiernos entonces priistas. Fueron rebasados por esta reacción social. Yo siento que hoy está pasando básicamente lo mismo. Sí hay una reacción social en donde el confinamiento, el distanciamiento social se impuso desde lugares distintos al gobierno. Cuando el subsecretario de Salud nos dice hablando de estas acciones del presidente de acercamiento con la gente, dijo la fuerza del presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral, pues evidentemente queda desacreditado todo el discurso que va con esto, ¿no? Entonces creo que sí está perdiendo liderazgo, lo cual me parece muy grave. Tú lo sabes también, tuvo niveles de aceptación el presidente durante los primeros meses impresionantes, o sea, hace un mes y medio, una cosa así, ya había bajado y estaba en 62, 64% de aprobación. Bueno, reencuestas recientes de esta semana habla que estén en el 47%. Contrariamente al fenómeno que está sucediendo con Trump, por ejemplo, ¿no? Que ahora en la crisis Trump está subiendo sus niveles de aceptación. Sobre eso te iba a preguntar sobre eso, Rosa María, a nivel político, si tal vez es una mueca del destino que AMLO termine cerca en la idea del enfoque de esta pandemia con Trump, y también hay un trasfondo que tiene que ver con que AMLO nunca fue de tener un discurso duro con Donald Trump, tal vez porque sabe de
la imbricancia que tiene a nivel económico Estados Unidos con México, pero sí todos sabemos que se lo tomó en ciertos lugares de América Latina como en ese triunfo de un año y medio atrás, como el líder progresista que emergía y que en algún punto comenzó, te lo digo esto desde Argentina, a desilusionarnos con el derrotero y tal vez con esa idea de no contraponerse a Trump, ¿no? Y me parece que vos como mexicana nos podés hacer como una especie de descripción sobre ese saludo que el mexicano, me imagino que formando una imagen, no es un abrazo, pero nunca le puede negar la mano tampoco, lo cual no estaría mal, pero digo, como que está siempre a mitad de camino entre el cariño y una idea del abandono hacia lo que sería una relación. Sí, a ver, es obvio, digamos, y uno tenemos que estar conscientes de que la relación de México con Estados Unidos es muy intensa, es constante, bueno, con una frontera de 3,000 kilómetros como es la que tenemos, con la potencia, una potencia mundial impresionante, y en condiciones de desigualdad, o sea, no podemos compararnos de ninguna manera con Estados Unidos por mil asuntos, pero sobre todo económicos, ¿no? Bueno, hay un contraste y pero sí hay un flujo de relaciones, hay un flujo de personas importantes, habíamos sido exportadores de mano de obra durante muchos años, y claro, con una política tan radical de Trump, que fue además aceptada, lo que dice sí, ciertamente, o sea, con una abnegación y una humildad por parte del gobierno mexicano impresionante. Esto, cuando llegó López Obrador, dijo brazos abiertos a los extranjeros, a los migrantes que lleguen del sur a México. Aquí no tenemos ningún problema, los vamos a dejar entrar. Y claro, muchos migrantes, muchos latinoamericanos venían, centroamericanos y tal, pues venían para pasar hacia Estados Unidos, evidentemente. Cuando Trump dijo, aquí no, eso no va a ser así, y sigo construyendo el muro, la verdad es que obligaron al gobierno mexicano, y eso es lo que se creó, también se modificó, como está él refundando el país, esta cuarta transformación de la que él habla, entonces hay cambios en todos lados. Pero primero, lo que se ha hecho es destruir lo que había para construir esta cuarta transformación que él llama, ¿no? Claro. Sin embargo, la construcción no ha sido tan fácil, pero la destrucción sí fue de inmediato. Y en cuestiones como el aeropuerto internacional, por ejemplo, que dijo, se abandona y ya se queda ahí, vamos a construir otro nuevo, ha sido muy, muy costoso. Pero una de las instituciones que él fundó es la Guardia Nacional, que no existía, se fundó, y ahora la Guardia Nacional se suponía que su propósito principal iba a ser la lucha contra el narcotráfico y la seguridad del país. Y sin embargo están, desde que nacieron, cuidando las fronteras para que no pasen a Estados Unidos, para que no entren a México en el sur y para que no pasen a Estados Unidos en el norte. Entonces sí, ha sido un doblar las manos, creo yo, frente a las imposiciones que ha hecho Trump en términos políticos, en términos económicos, en términos prácticamente en todos los términos que ha establecido, ¿no? Y ha sido muy, muy, muy débil. Tampoco es que se pueda poner un presidente, no solamente mexicano, sino dudo que de Latinoamérica, me queda claro, porque se le pueda poner al brinco a Trump algo más duro, que claro, ya pagará las consecuencias, pero es muy difícil, es una política exterior, bueno, mucho más centrada, digamos. Sin embargo, las condiciones actuales y de salud sí están poniendo a López Obrador en una situación muy, muy crítica, muy complicada para el ejercicio de su, esto lo que te decía de su liderazgo, y sobre todo nosotros tenemos elecciones federales el próximo año. Esto creo que debe de estar en la cabeza de él y del gobierno, tratando de mantener pues no sé, privilegiar algunos criterios también políticos, que no sé si esto sea posible en las condiciones, en la gravedad de la situación que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Rosa María, lo que ustedes llaman elecciones federales es como si fuesen las elecciones a los gobernadores, una cosa así. No, son elecciones de Congreso, los diputados. Está bien, de diputados, Cámara Baja, Cámara Alta. Para Cámara Baja nada más el próximo año, y va a haber elecciones en una serie de entidades federativas, lo que son los estados, que por cierto, también ahí los gobernadores
están actuando cada uno por su cuenta. Al ver que no hubo, que no hay este liderazgo real, cada uno está haciendo, y no solamente los que son de partidos distintos al de AMLO, también los de Morena están desmarcándose, con muchos matices, pero sí se están desmarcando de esta línea general dictada por el presidente. Bueno, tal vez Rosa María tiene la idea de determinar, espero que él no tenga esa idea, pero lo que nos estás explicando tiene un derrotero bastante parecido a las contradicciones de Boris Johnson en Gran Bretaña. Lo último que te quería preguntar es, si tuvieses que sacar un porcentaje de estos días, de tal vez el movimiento que tuviste de manera muy escueta, pero intentaste hacer algún tipo de caminata o de viaje dentro del DF, ¿cómo está en porcentaje de gente que transita el DF hoy en día? Pues yo creo que un 30%. Un 30%, y además sabes que lo que es muy dramático es quienes ves, hay pocos coches, que eso te habla de un sector de la sociedad que está confinado, que está en su casa y que se está cuidando. Sí. Y lo que ves con más uso, pues obviamente es el transporte público. En la Ciudad de México el transporte público es muy deficiente, y en general sí habla de una diferencia. Son sectores sociales menos los no favorecidos los que utilizan el transporte público, ¿no? Ese sigue bastante usándose con mucha regularidad. Hay muchos puestos, los puestos o el comercio informal en la calle sigue estando, pero sí es para un cierto sector, lo cual me parece gravísimo, porque quienes tienen la posibilidad de tener un coche para transportarse y tal, no lo están haciendo, claro. Que tendría menos riesgo, pues, porque sí se están tomando estas medidas de confinamiento, las están realizando, y la gente de escasos recursos no lo está realizando. Entonces, esto sí creo que es muy, muy grave. Las primeras pruebas que se empezaron a hacer aquí, en hospitales privados, eran verdaderamente muy, muy caras, inaccesibles para el grueso de la población. Era una población muy selectiva. Sí. Y bueno, hay una serie de datos, y además, bueno, esto de que son caras, y como son de importación, y el peso sufrió una devaluación muy seria la semana pasada, en una situación crítica, junto con la crisis del petróleo, que cayeron los precios del petróleo, que en México es muy importante, y junto con la devaluación. Se hace muy difícil llegar a tener los beneficios del cuidado que le da la economía fortalecida a los sectores más amplios de la ciudadanía mexicana. Rosa María, te mando un beso, gracias de nuevo por estos minutos, y bueno, cuídate mucho. Cuídate mucho. Y bueno, y estaremos hablando nuevamente en un tiempo. Así que bueno, ojalá que en situaciones menos complicadas bueno, pronto, ¿verdad? Esperemos. También, Marcelo. Te mando un abrazo. Gracias y buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chau. Quien está hablando con nosotros era la politóloga Rosa María Mirón Lince, quien además de politóloga es la coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad de México.